la gloriosa tarea de predicar el Evangelio, ¿no? Acá el apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma y él dedica esta carta a la iglesia de Colosas, una iglesia en donde se había convertido, pero esa iglesia fue creada no por Pablo, fue creada por su discípulo de Pablo, por Epafra, ¿no? Epafra, el discípulo de Pablo. Eso, él. Entonces, esa iglesia estaba con doctrinas falsas. La iglesia de Colosas estaba con doctrinas falsas. Y es por eso que Juan envía esta carta para que realmente la iglesia pueda levantarse y no estar en doctrinas falsas, ¿no? Eso es lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, para entender que el apóstol Pablo, él, el que escribió 13 epístolas, 13 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y si no, también, ¿no? Por Hebreos también están uno más, pero son 13 libros que realmente mi Jehová, ¿no? Mi Jehová le dio ese misterio a Pablo, ni siquiera a los santos del Antiguo Testamento, ni a Job, David, Zacarías, Malaquías, a nadie de la Biblia le dio este misterio como le dio al apóstol Pablo, ¿no? Y dice, vamos a continuar, ¿no? Con desarrollo. Dice el punto 1, dice, Pablo se gozaba cuando lo perseguían por predicar el Evangelio, porque de esta manera participaba de los sufrimientos de Cristo. O sea, participaba de los sufrimientos de Pablo. Se gozaba cuando le pegaban, cuando realmente le pegaban, lo botaban, le gritaban, ¿no? Y hasta le pegaban. Entonces, él se gozaba, más sea perseguido, más se gozaba, más se alegraba. ¿Por qué? Porque él decía que él había venido, que mi Jesús lo había llamado. ¿Para qué? Para que él sea testigo fiel, testigo. Y lo que le importaba a Pablo, las almas que tenía que ganarse, y no le importaba si realmente a él lo perseguían, no le importaba, él se gozaba. Cada vez que le pegaban, él se gozaba porque estaba cumpliendo con lo que mi Jesús realmente lo mandó a este mundo, para que sea testigo y gane la mayor cantidad de almas. Por eso dice, Pablo se gozaba cuando lo perseguían por predicar el Evangelio, porque de esta manera participaba en el sufrimiento de Cristo. O sea, para entender, ¿no? Vamos a leer este versículo, que es uno de los versículos más, se podría decir, uno de los versículos más complicados de la Biblia, un versículo más complicado que muchos lo mal ha interpretado, ¿no? Muchos este versículo lo mal interpretado. Entonces dice, ¿no? Dice Colosenses 1:24, que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por quién? Por los gentiles, por nosotros. Por nosotros. Dice que
él se gozaba, estaba en la cárcel preso, ¿no? Otro dice que él se gozaba, estaba en la cárcel preso, ¿no? Y él escribió esa carta, ¿no?, a los de Colosenses, a los colosos, porque había doctrinas falsas ahí, ¿no? Y dice él, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, que parecía persecución, parecía que lo despreciaban, parecía que estaba en la cárcel, prisionero por nosotros, los gentiles, dice, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, dice Pablo, y cumplo en mi carne, dice, y cumplo en mi carne. Pablo está diciendo, y cumplo en mi carne, o sea, en él, en su carne tenía que él padecer, porque mi Jesús, él cumplió toda la obra redentora. Ahí no le faltó nada, todo. Él en la parte redentora, él cumplió todo. Dios se sacrificó, él dio su sangre por todos nosotros. Y él cuando ascendió, dijo, todo cuando ascendió, dijo, todo cuando estaba en la cruz, dijo, todo está consumado. O sea, no faltó nada, todo. Por eso que a veces hay personas, hay teólogos que lo malinterpretan este versículo, piensan que mi Jesús le faltó, ¿no? Le faltó terminar su obra y el que lo seguía era Pablo. Y no, no es así, ¿no? Mi Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Mi Jesús, cuando ascendió, cuando Él resucitó, Él dijo, todo está consumado. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros con su sangre. Ahora Él es cabeza y cuando subió, se quedó el cuerpo que somos nosotros, que es la iglesia. Y nosotros, la iglesia, vamos a tener padecimientos. El cuerpo que somos nosotros, decía Pablo, el cuerpo. Y no es que mi Jesús no haya concluido la obra redentora, sí concluyó mi Jesús, todo está consumado, pero sí, Él es el cabeza y nosotros el cuerpo de la iglesia. Entonces el enemigo ahora está contra la iglesia porque su cuerpo de mi Jesús va a poder padecer, pero nosotros, no mi Jesús, Él completó su obra redentora, ¿no? Como dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, Pablo está diciendo que él se gozaba en la cárcel y por mucho que lo habían seguido, la persecución contra él, él se gozaba porque él quería que los gentiles, todos los gentiles, nosotros, los judíos, nos pudiéramos salvos. Eso es lo que él decía. Él le importaba la salvación de almas a Pablo. Eso le importaba, ¿no? Y dice, ¿no? Y cumplo en mi carne, claro, porque estaba en la cárcel, cumplo en mi carne, ¿no? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces, aquí lo más, ¿no? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces, aquí lo malinterpretan muchos teólogos, lo que dice acá, y cumplo en mi carne falta de las aflicciones de Cristo. Entonces cualquiera que lo lee dice, oh, mi Jesús no concluyó la obra redentora. Entonces Pablo tenía que cumplir, ¿no?, todas las aflicciones porque mi Jesús no, eso no está diciendo, eso no es error, eso no es porque mi Jesús eso no está diciendo, eso no es error. Eso no es porque mi Jesús, cuando fue crucificado, Él dijo, todo está consumado. Entonces, Él completó la obra redentora, mi Jesús. Él vino a lo que tiene que venir, a morir por nosotros. Y su sangre redentora, eliminar todo el pecado y aceptarlo para realmente vivir con Él, en la Nueva Jerusalén, pero no es como dice, muchos malinterpretan que Pablo
cumplió o completó lo que le faltaba a mi Jesús. No, ese es error, ¿no? Y dice, ¿no? Dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Acá está, por su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. Nosotros, los miembros, somos el cuerpo. Nosotros tenemos que tener padecimiento, claro, porque pero mi Jesús completó su obra redentora. Mi Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Una vez que mi Jesús ascendió, quedó el cuerpo, la iglesia, entonces él dice, Pablo dice que nosotros el cuerpo, todos los miembros, la iglesia en general, vamos a tener padecimientos, ¿no? Y no es como dicen muchos, no, que mi Jesús no completó la obra redentora, lo completó. Lo malinterpretan, es otra cosa, pero no es que realmente, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice, aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ahí está, que es la iglesia. Entonces, ¿no? Un pensamiento dice, uno de los propósitos en la vida de Pablo era edificar la iglesia de Cristo. O sea, uno de los propósitos en la vida de Pablo era edificar la iglesia de Cristo. Por esta razón estuvo dispuesto a soportar la persecución y el sufrimiento. Entonces, Pablo, uno de los propósitos del apóstol Pablo era realmente construir la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Es cuando Pablo predicaba, ¿no? Iba a varios lugares, a Asia, donde fue a Jerusalén, fue como dice, a varias partes ¿no? de Asia Menor, ¿no? Para predicar el evangelio, ¿no? Fue allá, pero realmente él se preocupaba en crear iglesias, y si no lo creaba él, mandaba a sus discípulos como Epafra, que él fue el que creó o realmente inauguró la iglesia de Colosas. Entonces pero para entendernos que Pablo siempre se preocupaba por crear las iglesias y a los miembros que están ahí decirles cómo tenía que ser, lo que mi Jesús le había dicho a él, que él tenía que testificar, que prediquen que hay un Jesús que vino a morir, dar su sangre por nosotros, y el que lo acepte será salvo. Esa era la predicación del apóstol Pablo, que había un Jesús que vino a este mundo, el Mesías, a morir por todos nosotros los pecadores, y si nosotros lo aceptamos, seremos salvos, y si no, condenados. Entonces eso era lo que Pablo se preocupaba por las almas que no se pierdan, y se preocupaba por los gentiles, ya que Pablo vino exclusivamente por los gentiles, y por eso que los judíos lo odiaban, lo rechazaban, porque él estaba predicando a los gentiles, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Y dice el libro de Efesios, dice Efesios 3:1, que dice Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, él está diciendo, Pablo, que él, prisionero por nosotros los gentiles, para entender que él dio su vida por las almas, ¿no? Por las almas perdidas. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿estamos solos en las iglesias, no? Todos estamos en miembro ahí, escuchamos mensajes, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Escuchando mensajes 1 año, 5, 10, 15, 20 años. Y que recibimos el alimento, pero ¿qué hacemos nosotros para testificar, ¿no? Testificar afuera en la calle, almas perdidas en la calle. Nuestro Jesús no nos llamó, Él no nos llamó para estar 5, 10, 15, 20 años en las iglesias, estar sentados.
nosotros mismos santificarnos y lo demás afuera. O sea, no hay que ser egoístas. Y lo peor de todo, que el propósito de todo cristiano que tiene en Cristo, que anda en Cristo, realmente testifica afuera, ¿no? De que afuera vaya a predicar la palabra, porque somos muchos seleccionados. Él nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo, nos seleccionó a millones y millones, pero ¿qué pasa? Que hay almas que están seleccionadas, pero están en la calle y realmente están perdidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los testigos? Tenemos que salir afuera a la calle, predicar su palabra. Y mi Jesús es el que hace la obra. La palabra va, no, cae en buena tierra. Y esa tierra es el seleccionado. Y ahí donde realmente gana un alma para mi Jesús. Entonces eso tenemos que tener presente. Por eso que Pablo es uno de los ejemplos testigos que él dio su vida, ¿no? Él dice, me gozo, porque realmente él, por vosotros, por todo lo que él se gozaba cuando tenía padecimiento, cuando lo perseguían. Él estaba en la cárcel y él mismo escribía esas cartas a las iglesias, ¿no? De que estaban en doctrinas falsas, donde tenían que arreglarse, porque si no se arreglan, vamos a ser condenados. Porque eso es lo que Pablo predicaba, de que realmente teníamos que andar, ¿no? Hacer la voluntad, guardar su palabra, vivir su palabra, obediencia más que sacrificio, ¿no? Y así, si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre pasó, tenemos que hacer las cosas nuevas, ¿no? Y al hacer las cosas nuevas, tenemos que estar en Cristo, ¿no? Entonces, dice un pensamiento, dice, los enemigos de Cristo, no conformes con haberle dado muerte, ¿no? O sea, está hablando, ¿no? Los enemigos de Cristo, o sea, todos nosotros, porque todos nosotros somos enemigos de Cristo, pero si lo aceptamos, ya Él realmente nos elimina su pecado, el pecado que tenemos nosotros, ¿no? Entonces dice, los enemigos de Cristo, no conformes con haberle dado muerte, encauzaron su oído hacia aquellos que predicaban el evangelio. O sea, aparte, ¿no? Los judíos, ellos dicen que a los suyos vinieron y no los recibieron, que son los judíos, los de Israel, ¿no? No, dice, ellos miraban, ellos realmente escuchaban la voz de mi Jehová en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando estaba Moisés, él, como dice, ¿no? Construyeron, como dice, construyeron allí como dice, el arca de mi Jehová, ¿no? Donde había ahí, donde mi Jehová bajaba y conversaba directamente con el sacerdote Josué, ¿no? Conversaba directamente, ¿no? Entonces, él se comunicaba mi Jehová con sus hijos, con los judíos. Pero después de ahí no, los judíos rebeldes, como siempre, los judíos, ellos queriendo la idolatría, adorando imágenes, o sea, dando gusto a la carne. Entonces, ¿no? Por eso que mi Jehová, Él mandó el tercer plan. Primer plan fallido de la creación, Adán y Eva. Segundo plan fallido cuando mandó a Moisés y construyeron, como dice, el arca, ¿no? El arca de mi Jehová, donde todos, en el Shekinah, donde todos ahí conversaban, ahí con mi Jehová bajaba. Y la tercera, donde realmente ya con mi Jesús, mandó para que muera mi Jesús acá, ¿no? Y nosotros lo aceptemos, y nosotros aceptamos, ¿no? Vamos a ser salvos, ¿no? Eso se está logrando poquito a poquito. Estamos yendo, está realmente cumpliendo mi Jehová, ¿no? Lo que Él quiere
desde un comienzo lo que Él quiere es vivir con el hombre, quiere vivir con el hombre. Él de un comienzo quería juntarnos todos con Él, pero el hombre siempre no, pecador, más para la carne que para el espíritu. Entonces tenemos, pues, sino que predicar su palabra. Y dice, otro pensamiento dice, fue en este sentido que Pablo cumplió en su cuerpo. O sea, Pablo en su cuerpo cumplió, ¿no?, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por la iglesia. O sea, Pablo cumplió en su cuerpo lo que faltaba, ¿no?, las aflicciones, pero Pablo por la iglesia. O sea, para entender, o sea, que este versículo no se malinterprete, y como muchos teólogos dicen que realmente mi Jesús no cumplió la obra redentora. Cumplió mi Jesús la obra. ¿Cómo no va a cumplir si Él vino, murió por nosotros y nos eliminó del pecado? Entonces, ¿no?, Él cumplió, ¿no? Lo que pasa es que Él es cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y cuando Él subió, Él cumplió su obra redentora, pero nosotros, el cuerpo, que es la iglesia, tenemos que sufrir los padecimientos, las aflicciones, de que realmente, porque mi Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo, y cómo el cuerpo no va a padecer. Eso es lo que se tiene que realmente, a eso va lo que dice, ¿no?, este versículo, ¿no? Y dice, 2 Timoteo 2:10, ¿qué dice Pablo? Dice, por tanto, todo lo soporto por amor. Pablo soportaba todo por amor. El apóstol, para todas las humillaciones, le pegaban, lo corrían, o sea, sufría muchos padecimientos. Pues dice, por tanto, pegaban, lo corrían, o sea, sufría muchos padecimientos. Pues dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. O sea, Él amaba a los escogidos. O sea, para entender que nosotros fuimos seleccionados desde antes de la fundación del mundo, antes de entrar al vientre de nuestra madre. Mi Jesús nos seleccionó. Entonces nos seleccionó. Pero ¿qué pasa? Que todos los seleccionados que fueron están en todo el mundo repartidos. Y hay seleccionados que están en las cosas de la carne. Entonces, ¿qué es lo que quiere mi Jesús? Lo que quiere mi Jesús, que nosotros, al igual que Pablo, que nosotros testifiquemos, que prediquemos su palabra, para que su palabra, ¿no?, en la calle encuentre a ese seleccionado, y ahí mi Jesús es la obra redentora. Pero si nosotros nos predicamos la palabra afuera, ¿cómo van ellos a salvarse? O sea, si no llegan a las iglesias, tenemos nosotros que salir de las iglesias y predicar su palabra. Tenemos que ir allá a la calle a predicar, y la palabra sale, y por ahí Dios va a hacer la obra, la fecha, la hora que usted predique. De repente mi Jesús tiene programado la salvación de 2 o 3 almas, pero eso, lo que eso se refiere, que dice Pablo, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Para entender que Pablo todo lo soportaba, el apóstol Pablo, pero él se preocupaba en las almas, que las almas se salven. No le importaba él si realmente padecía de hambre, padecía de que le pegaban, de que lo gritaban, le insultaban. No, lo que le importaba eran las almas. Entonces, nosotros también tenemos que pensar así, tenemos que padecer. Si tiene que predicar afuera, no hace frío, no hace calor, mucho no, y no. Mucho pero no. Tenemos, dice, como dice la palabra, dice, ¿no? Cuando el cristiano recibe el Espíritu Santo, recibiréis poder, y me serás testigo, ¿no?, en Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta los distintos rincones del mundo, pero recibiréis poder. Entonces, ¿qué nos falta a los cristianos para hacer la predicación para afuera? Ese poder que no lo tenemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, claro, fuimos sellados y por gracia somos salvos, también. En ese momento tuvimos el llenado y nos quebrantamos y todo, pero el llenado ocurre varias veces, no una sola vez. Pero ¿quién te da el llenado? Mi Jesús. Él te da el llenado del Espíritu Santo, como también la fe, ¿no? Entonces, si tienes poca fe, ¿no? Entonces es imposible que salgas afuera a predicar, no. Si tienes poca fe, no vas a poder. Y si no estás lleno del Espíritu Santo, tampoco vas a poder. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿no?, la llenura del Espíritu Santo para que realmente el que hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el que te guía, el que te lleva, el que te guarda, el que habla por ti, todo. Él te da la valentía, porque no eres tú, no somos nosotros, es el que está adentro, el Espíritu Santo, que realmente que es mi Jesús, que Él es el que anda contigo, ¿no? Entonces dice, no los dejaré, desamparados, dice, no los dejaré desamparados, iré hasta distintos lugares, los más rincones del mundo, no los dejaré desamparados, dice mi Jesús. O sea, cuando nosotros realmente salgamos llenos del Espíritu Santo a predicar su palabra, nosotros no tenemos miedo. O sea, ¿por qué? Puede haber muchas, hermano, hay muchas cosas en el mundo que el enemigo hace de que uno realmente, diga no salga de repente porque hace mucho frío, mucho calor, o de repente no, hay problemas por allá, por acá, te van a gritar, no, pero no, tenemos que tener el llenado del Espíritu Santo, y sin el llenado del Espíritu Santo no vamos a hacer nada, vamos a quedarnos siempre sentados en las iglesias, 20 años, y ahí, pero si usted quiere predicar afuera, pídale a mi Jesús. Yo cuando empecé, también yo le pedí, le rogué, le imploré, y ahora, gracias a Dios, me manda a varias partes, conozco varios lugares, predico en otras partes. ¿Pero por qué? Porque Él te pone el querer, el hacer, te pone el querer, el hacer en tu corazón, y tú te diriges a lo que mi Jesús te manda. Haz esto, tienes que hacer esto, haz el otro, sin nada de reclamar que no, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Pero hace frío, hace calor. No, nada que ver, hermano. Entonces dice el punto 2, dice, Pablo era muy consciente de la gran responsabilidad que tenía de anunciar con claridad el evangelio. Hermano, Pablo, como todos nosotros, debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos acá frente a las almas, ¿no? Tenemos que ser conscientes, responsables en decir la palabra como corresponde, no andar con rodeos que puede ser acá, que puede ser, no. Si aceptas a mi Jesús, serás salvo tú y tu casa, si no, condenado, así de frente, no que están maquillando, no, hay que decir las cosas como corresponde, la verdad os hará libres. Por eso dice que Pablo era consciente de lo que mi Jesús le dio para que él realmente predique la palabra, y tenía que hablar lo que realmente era, no andar con rodeos como muchas iglesias actualmente. Muchas iglesias no predican el mensaje como corresponde. ¿Por qué? Porque de repente una palabra que realmente pueden ofender a los miembros, y los miembros se van enojados y ya no vienen. No, por eso, o sea, tienes que quedar bien con mi Jehová, no quedar bien con el hombre, porque mi Jehová te mandó o nos mandó a este mundo a predicar la palabra. Él nos mandó, es
es una bendición, es sentirse, como dice, algo especial cuando mi Jesús te selecciona para que prediques su palabra, porque Él está contigo y Él realmente hace la obra redentora, pero para entender, ¿no?, de que realmente Pablo estaba consciente de lo que él, irresponsable, lo que tenía que predicar. Él tenía que ser directo. Por eso que cuando entraba Pablo ahí, ¿no?, a las sinagogas donde estaban los judíos, ¿no?, cuando entraba Pablo ahí, dice que lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué? Porque él decía la verdad. Y como los judíos no querían la verdad, entonces lo apedraban. Entonces hasta había motines de que realmente se juntaban los judíos y lo sacaron de la sinagoga y afuera lo estaban apedrando y lo iban a matar, y él se desmayó, pero gracias a Dios que siempre Él nos cuida, Él siempre nos respalda. Dice que llegó por ahí, ¿no?, los soldados, los romanos, y por ellos realmente no lo mataron. Entonces, para entender que siempre Pablo tuvo que sufrir Pablo predicando su palabra por nosotros los gentiles, por los almas perdidas. Él no le importaba a Pablo si realmente le pegaba o moría. Él decía, no, tiene que salvarse las almas, porque por eso Él está acá, y eso nosotros tenemos que ser conscientes, hermano, ¿ya? Y dice Colosenses 1:25, dice, de la cual fui hecho ministro, dice Pablo, de la cual fui hecho ministro. Claro, él fue ministro, porque, como les digo, a nadie, ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún profeta, ¿no?, a Job, David, ¿no?, Josué, Esther, Elías, Saúl, de todos los profetas, no les dio ese misterio que lo tenía bajo el hombro mi Jehová, ¿no? Y se lo dio al apóstol Pablo, asesino, Saulo de Tarso, el asesino de cristianos, para entender que mi Jesús, Él usa lo peor para que realmente predique su palabra. Y Pablo no se merecía, pero lo usó, porque, como le digo, mi Jehová nos conoce a todos nosotros. Desde Él nos creó, nos seleccionó, y en su momento Él nos llama, nos prepara y nos envía y nos respalda. Eso es lo que hace mi Jehová. Entonces no te va a mandar con la mano vacía, no, te prepara, te manda al bosque solitario, ahí a cumplir tus aflicciones, para que Él en la soledad te prepare, hable contigo y te mande, después te envíe, y Él va contigo y te respalda y te bendice. Pero es un proceso, hermano, es un proceso. Nosotros estamos acá, estamos cada día siendo transformados para llegar a la plenitud de mi Jesús. Pero no hay que entender que no vamos a tener los mismos poderes de mi Jesús. No, lo que está hablando es que nosotros queremos llegar a la igualdad de lo moral y de la santidad. No tener los mismos poderes, porque Él es eterno y Él es el Todopoderoso. No vamos a tener los mismos poderes, ¿no? Y dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Claro, mi Dios, Él administra a todos nosotros cuando nos llama los dones que nos van a dar. Un don, 2 dones, 3 dones, pero nuestros dones tenemos que sacarlo para poder, ¿no?, para que sea, los dones son para que nosotros realmente podamos alimentar las ovejitas del rebaño.
Si nosotros nos mandó, ¿no? Hablando de los ministros, ¿no? De los predicadores, de los apóstoles, de los profetas, de los pastores y de los maestros. Nos mandó, pero ¿para qué? Para que nosotros alimentemos al rebaño, ¿no? Y tenemos una responsabilidad, como dice, ¿no? Pablo era responsable, ¿no? Porque él, responsable de lo que él decía, claro, porque no habría como ahora, como les expliqué, ahora las iglesias no hablan las cosas como corresponde, dan mucha vuelta para llegar o cambian palabras como para que realmente no se vaya el miembro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia dice bastardo, y eso no quieren decirlo, porque se van a ser ofendidos. No, tenemos que decir tal como son. ¿Por qué tenemos nosotros que maquillar la palabra? Y eso es lo que dice mi Jehová, que tenemos que ser responsables con lo que está en la palabra, ni añadirla, ni quitarla, ni un punto, ni una coma, mucho menos de Apocalipsis, que ese libro de Apocalipsis en ninguna parte lo predica. Un porcentaje de las iglesias, que todavía quedan iglesias así, de la sana doctrina, iglesias que realmente que no cambian su palabra, que siguen siendo las mismas, pero la mayoría, todas las iglesias no predican el Apocalipsis, y eso hay que predicarlo, porque dice la palabra, dice, dichoso, ¿no? El varón que lee y guarda, ¿no? Las escrituras de la profecía de Apocalipsis. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando no lo hablan en las iglesias, no lo predican? Entonces, no, tenemos que predicar esa palabra, ¿no? Y dice Colosenses 1:25, dice, de la cual fui hecho un ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Claro, él tenía que, le dio, ¿no? Que tenía que ganar las almas perdidas. Ese era su objetivo, por eso que Pablo, él administraba su ministerio, se preocupaba de que las almas se salven y no se preocupaba de la estación, del frío, calor, que no, ni hambre. Él lo que le importaba es su objetivo, ganar almas. Y eso tenemos que ser, hermano. Eso tenemos que ser, no poner peros cuando vamos a predicar. No, tengo frío, mucho calor, no, muy temprano, muy tarde. No. Tenemos que realmente ser valientes, como dice mi Jesús. Mi Jesús nos dio espíritu de valentía, no espíritu de cobardía, ¿no? Y dice, de cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Eso es lo que mandaron, eso es lo que realmente mandaron a Pablo así, ¿no? Él, que tenía que cumplir, ser directo con el mensaje, no con ruido, directo. Y por eso que los judíos no lo querían matar, porque no les gustaba la verdad. Como muchas iglesias ahora que son iglesias de prosperidad, y cuando uno predica se enojan porque realmente, obvio, porque esas iglesias se van a condenar. Muchas iglesias van a perderse, van a ir a condenación, ¿no? Al lago de fuego. ¿Por qué? Porque eso de las iglesias de realmente de la prosperidad, eso nunca está en la Biblia, nunca está en la Biblia. Que ¿cómo pasa tú para que oren por ti, tú tienes que depositar cierta plata? No, eso no se compra, eso. Entonces eso va a condenación. Pues son iglesias que lucran con los cristianos, ¿no? Pero son cristianos ingenuos porque realmente no leen la Biblia y realmente, porque así nomás no puede ser, pues, ¿no? Entonces dice un pensamiento, dice, todo creyente es responsable ante Dios de administrar los dones de Él. Creyente es responsable ante Dios de administrar los dones de Él. Le ha entregado para servir al cuerpo de Cristo. Todo creyente es responsable. Todo. Si nuestro Jesús nos dio un don, a otros 2, 3, 4, pero que estamos en las iglesias con ese don, no tengo vergüenza, no, órale
pídele a mi Jesús, arrodíllese y dígale que realmente le dé la fuerza y que le diga qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que hacer todos algo en la iglesia, pero tenemos que preguntarle. No estamos ahí, no, o sea, escuchando mensajes, los sermones. Pasan 5, 10, 15, 20 años y seguimos escuchando mensajes. Ese no es el propósito de un cristiano que mi Jesús salvó o preseleccionó. Ese no es el propósito de un cristiano que mi Jesús salvó o preseleccionó. No, el objetivo es que nosotros realmente salgamos a ganar almas para su reino. Cuando estemos arriba en el tribunal de Cristo, ya somos salvos, pero estamos arriba, ahí vamos a dar cuenta. Ahí nos va a decir, ¿qué hicimos cuando estábamos en el cuerpo? O sea, nosotros no somos los de afuera. Nosotros de afuera es el cascarón, se puede decir, la imagen, pero lo que somos de adentro, no somos los de afuera. Los de adentro es lo que se salva o lo que se condena. Y Él dice, estamos acá, pero no somos de este mundo. Pero ¿qué hacemos acá entremetidos? Tenemos que predicar su palabra, tenemos que testificar, tenemos que salir afuera, porque hay muchas almas seleccionadas, pero les falta que le prediquen la palabra, para que esas almas, mi Jesús haga la obra redentora, y entre esas almas y tu predicación, en la palabra, Él lo transforme y vuelva a su redil. Eso es lo que quiere mi Jesús, que nosotros salgamos, testifiquemos, salgamos de nuestra comodidad, salgamos de que estar sentados, de que hay aire acondicionado, de que hay calefacción. No, afuera no, tenemos que salir de somos muy cómodos en la iglesia, estamos muy cómodos, ¿no? Y no es así, tenemos que ir afuera, a los parques, a tocar puertas, predicar su palabra. Eso es lo que tenemos, porque arriba nos van a llamar, y cuando nos llamen arriba, realmente, ¿qué vamos a decir? No, yo estuve solamente escuchando sermones, no, eso no. Entonces, ¿qué galardón te va a dar? No te va a dar nada de galardón, porque no has hecho nada, ¿no? Dice Efesios 3:8. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, él se consideraba el más pequeño que todos los santos, de todos los apóstoles, que todo el Antiguo Testamento. Él se consideraba, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿no? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Está diciendo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, acá está diciendo Pablo, ¿no? Que él es menos que todos los santos del Antiguo Testamento y también o sea, para entender que ni siquiera, o sea, mi Jehová tenía ese misterio, ¿no? De Pablo bajo la manga de su mano, porque él realmente a ninguno, los santos del Antiguo Testamento, a ninguno ni los apóstoles le dio ese misterio. ¿Y cuál misterio era, no? De que Pablo, primeramente, él era antes Saulo de Tarso, ¿no? Él, asesino de cristianos, dice que él entraba a las iglesias y los sacaba arrastrando, los cristianos, los sacaba arrastrando de los pelos y los llevaba prisioneros. Entonces dice que él pidió unas cartas, ¿no? Unas cartas para irse a Samaria, cartas para traer más cristianos, porque él era fariseo Pablo. Entonces pidió cartas a los sacerdotes, fariseos, para ir a traer, ¿no? Cristianos arrastrados, sacarlos de donde estén y traerlos prisioneros. Pero dice, camino a Damasco, él se iba con sus guardaespaldas y que lo acompañaban sus compañeros, que eran sus amigos, se fue
Y dice que del sol se resplandeció la luz del sol y cayeron todos al suelo. Y dice que Pablo cayó, ¿no? Y dice que él se quedó ciego, ¿no? Por 3 días, ¿no? Y él dice que se cayó y se escuchó una voz, ¿no? Que dijo, ¿no? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es ir con el aguijón, ¿no? Y Pablo dijo, no, Señor, yo a ti no te persigo. O sea, pensando, o sea, él perseguía a los cristianos y el perseguir a un cristiano es igual que perseguir a mi Jesús. Eso es lo que está diciendo. O sea, mi Jesús, él nos cuida. Nosotros cuando realmente tenemos padecimiento, cuando salimos a predicar su palabra, porque el enemigo también, él también te trata de malograr la obra de Dios. Entonces cuando tú sales a predicar su palabra, a veces el enemigo se opone, ¿no? Él se opone, no le gusta y te manda dardo, te insulta, de repente grita, de repente viene y te quiere pegar. Entonces nosotros, nuestro Jesús, ¿no? El que con nosotros se mete con mi Jesús. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que Pablo decía, pero Señor, a ti no te persigo. Dice, pero no, está persiguiendo a los cristianos que los asesinaban. Entonces, por eso que realmente, ¿no? Y dice que después de ahí, ya, o sea, la historia, 3 días estaba ciego y después de ahí, ¿no? Dice que él le dio, ¿no? La tarea de ser testigo, de ser un perseguidor de la iglesia, a ser, ¿no? Un ganador de almas para mi Jesús. Entonces, eso le fue dado a Pablo, ¿no? Es un misterio que realmente a ninguno de los santos le dio ese misterio. Por eso Pablo dice, ¿no? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, es entre nosotros, ¿no? Los no judíos. Dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesús, ¿no? El punto 3 dice, el mensaje que Pablo tenía que anunciar a los gentiles era un misterio que había estado oculto por generaciones, hermano. Este misterio, como le digo, por generaciones y generaciones, lo tenía mi Jehová escondido, ¿no? ¿Quién? Porque mismo Pablo, él dice, ¿no? Yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, le fue dada esa gracia, ese misterio. Él era asesino, pero como, ¿no? Para entender que mi Jesús usa de lo peor, de lo que no vale, de lo inservible, de ahí saca, levanta. ¿Para qué? Levanta para que prediquen su palabra, para que realmente de lo peor saca, ¿no? Y eso, como le digo, Pablo, él estaba orgulloso, ¿no? Como todos nosotros los ministros que nos llamó. Yo también estoy contento. ¿Cómo no va a estar contento si estoy predicando su palabra y realmente mi Jesús está conmigo y me bendice? Entonces, hermano, hay que ponerlo a mi Jesús primero en todo. O sea, primero que el papá, primero que la mamá, primero que la esposa, el esposo, que los hijos, primero que el trabajo, primero que todo. Si usted le pone primero en todo a mi Jesús, va a ver los resultados. Yo lo hice y realmente me he quedado sorprendido como en mi vida, como dice la palabra, dice que los pajaritos no trabajan y comen todos los días, y como mucho más que sus hijos van a padecer de hambre, padecer de calzado, padecer de todo. No, pongamos primero a mi Jesús en todo y lo demás, como dice la palabra, buscar
primero el reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Hermanos, eso es real. Lo que a veces muchos cristianos no creen y por incrédulos están como están, tan de repente trabajando como esclavos, de repente no tienen tiempo ni para la iglesia. ¿Por qué? Por incredulidad, porque no han puesto a mi Jesús como primero en todo. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe de nuestras necesidades y Él usa medios